La fortuna del teatro, como bien lo sabes, es que siempre podemos volver a él o nunca volvemos a él. Nunca sabemos qué va a pasar con el teatro en esa vida efímera y tan volátil que tiene. Empezamos por el presente, por este presente donde acabo de ver tu obra, ahora sí que nunca mejor dicho, tu obra tuya de ti y dirigida por ti, Zombie. Zombie. Una propuesta muy interesante, Gracias. como interdisciplinaria. O sea, me gustaría que habláramos de ella. ¿Qué es? ¿Cómo nace? Que además, bueno, también estás como dramaturgo ahí. ¿Qué es Zombie? Tocayo querido, oye, antes que nada muchas gracias por esta entrevista. Me siento honrado porque además nos conocemos desde hace muchos años, entonces para mí es muy significativo siempre platicar contigo, contar contigo en la sala. Zombie, pues fíjate que te acordarás que antes de la pandemia estuve trabajando con un grupo del CUT. La consigna era hacer un montaje de titulación con ellos. Bueno, de licenciatura ya, no sé cómo lo dividen ahora, pero bueno, era el montaje que trata de acercarlos a la vida profesional. Como eran tantas y tantos, yo tomé la decisión de construir, pues digamos, una dramaturgia a partir de un proyecto que ya tenía mucho tiempo dándole vueltas en mi cabeza, que era trabajar con las canciones del Cuarteto de Nos, que es una banda de rock uruguaya que yo admiro mucho y cuyas canciones y cuyas letras me parecen muy relevantes porque lo platicaba con Roberto Musso, el cantante, letrista, líder de la banda, que me parece que tiene una manera muy entrañable de construir atmósferas, situaciones, historias y personajes, evidentemente, ¿no? Y estos personajes además precarios, rotos, ensimismados a veces, que me parece que es un material dramático formidable. Entonces, cuando yo escuchaba particularmente un disco que se llama Raro, me pareció que había ahí un material dramatúrgico muy poderoso y platiqué con ellos para hacer esto. Y bueno, pues vino la pandemia, ese montaje justo estaba empezando a volar cuando la pandemia pues detuvo al mundo y entre todo lo que detuvo, pues detuvo la carrera, o sea, el vuelo que ya llevaba este grupo de actores y actrices en ciernes. Yo durante la pandemia pues me quedé con una sensación como, ¿sabes? Como una cosa así como de algo iba a suceder, lo estaba disfrutando mucho, estaba creciendo, en fin. Y tomé la decisión entonces de, aprovechando la inercia de ese trabajo y la relación con el Cuarteto de Nos, platicarles sobre mi intención de hacer un monólogo justamente, con otras canciones que no fueran las de Ya no sé qué hacer conmigo, que es como se llamaba este musical. Y accedieron muy generosamente. Roberto leyó el texto, me dieron algunas, su punto de vista finalmente, y muy de acuerdo con todo esto nos asociamos como digamos como coproductores de esta puesta en escena, a ver qué sucedía. Entonces, bueno, a partir de eso es que, y bueno, con todo el tiempo que teníamos encerrados cada quien en sus casas, pues me dediqué a escribir y yo venía ya también de la escritura de guiones cinematográficos. Tengo la intención justamente desde hace mucho tiempo de dirigir cine, está en eso justamente como en el proyecto de mi ópera prima y ya encarrerado con las historias que se estaban desarrollando en cine, decidí tomar por ahí algunos aspectos y algunos fragmentos, digamos, del personaje o los personajes que habitan un guión cinematográfico que IMCINE afortunadamente le otorgó desarrollo de proyectos, un apoyo de desarrollo de proyectos en el 2019. Y de ahí entonces, dado que el proyecto cinematográfico está tardando tanto, pues tomé la decisión de seguir dándole vida a uno de los personajes que es justamente el que aparece en Zombie, que se llama Roberto, en la película tiene otro nombre, y desarrollarlo. Y dije, bueno, pues un poco para canalizar también toda esta energía creativa que se había quedado ahí como pausada durante la pandemia, y apareció Zombie. Entonces, pues mi intención siempre fue hacer un espectáculo que tuviera la posibilidad de conectar con los espectadores y espectadoras a través de la música en una especie de celebración. Yo decía, bueno, cuando por fin esto se abra, cuando por fin podamos regresar al teatro, me gustaría de alguna manera muy lúdica y muy, no sé, me parecía como muy ligera de alguna forma, poder presentar un espectáculo que involucrara el arte circense, los malabares, la danza, la música, en fin. O sea, lo que yo en realidad pues un poco entiendo como teatro musical desde otra perspectiva,
Y en aquel momento se pudo hacer un montaje en Guadalajara con un actor distinto que se llama Alejandro Rodríguez. Es un actor muy reconocido, joven, muy talentoso en Guadalajara. Y tuvimos el beneficio de la Secretaría de Cultura de Jalisco y del complejo, el Conjunto Santander de Artes Escénicas, que es un lugar impresionante. En aquel momento, pues, nació ese proyecto, se desarrolló allá. Por la pandemia también solo pudimos tener 4 funciones, que fueron nada, ¿no? Un proceso de ensayos, pues, muy accidentado también. Pero Alejandro estaba muy, muy entusiasmado con la idea de poder estar en el proyecto y lo logramos levantar. Solo dio 4 funciones. Después, pandemia nuevamente, no pudimos mover la escenografía, quedó un espectáculo muy vistoso, digamos, porque a nivel de producción es muy diferente a lo que tú pudiste ver acá en la Ciudad de México. Y después me enteré que Alejandro, pues, tenía la intención de irse a Berlín, ¿no? Pidió una beca, iba a hacer una especialidad, me parece, en teatro físico allá. Y yo le dije, bueno, pues te felicito, me parece increíble, te deseo toda la suerte, pero pues yo necesito seguir dándole vida a Zombie, porque si no, bueno, es parte de mi proyecto del Sistema Nacional de Creadores. Entonces tomé la decisión de rehacer el montaje por completo, con el mínimo de elementos, sabiendo la experiencia también que tuvimos en Guadalajara, que no pudo salir de Guadalajara justamente por una producción grande. Y convoqué a Óscar Serrano Ramírez, ¿no? Que es un actor joven del CUT que yo había tenido la fortuna de ver por ahí y me pareció increíble lo que él hace físicamente y le propuse a Óscar, sabiendo de su capacidad en el malabar, en la acrobacia y su capacidad física y además su generosidad como ser humano, pues le acerqué el texto, lo leyó, se emocionó y le dije, mira Óscar, nos ofrecen el Teatro Varsovia, tenemos 5 semanas para hacer esto. ¿Cómo ves? Y me dijo, sí, tengo un viaje a Egipto porque se iba a ir de gira y al final eso se canceló y por eso pudimos tener una semana más. Y entonces, pues hicimos Zombie en aproximadamente 6 semanas. ¡Wow! Sí, fue una carrera contra el tiempo, pero pues muy contentos de... Pues quedó buenísima. Muchas gracias, tocayo. Bueno, ya salieron de aquí como 18 temas, vamos a ir desglosando. Ya sé. Poco a poco. A ver, Tú deténme. Lo primero, ¿cómo llega el Cuarteto de Nos a tu vida? O sea, como público, ¿lo conociste o qué pasó? No, sabes, un amigo muy querido, Ariel Cavalieri, trabajaba en la banda de Julieta Venegas como bajista. Trabajó un buen rato con ella, es un bajista extraordinario. Y Ariel un día me comentó, me dijo, oye, hay una banda que Julieta, en aquel momento, cuando apareció el disco Raro, hace más de 10 años, que nos recomendó mucho y tal. Entonces le dije, a ver, ¿qué disco es? Me lo mostró. Y yo desde que lo escuché dije, güey, esto está increíble, me parece súper lúdico. O sea, me empezaron a dar muchas vueltas, muchas ideas. Y entonces ahí se quedó, como en hibernación, la posibilidad de hacer o algo con ese material, ¿no? Y yo en aquel momento pues ni soñaba la posibilidad de tener contacto con una banda tan reconocida como el Cuarteto de Nos, que me puse a investigar. Y bueno, tienen N cantidad de ya años en la industria de la música. Y pasó. Y cuando vino este asunto del CUT, regresé a esa posibilidad. Y entonces dije, bueno, ¿por qué no? Y San Google me puse ahí a rogarle a ver cómo me podía acercar a la banda. Y inmediatamente apareció la página de su manager, Verónica Piana, que es ahora una gran amiga mía, que empezamos a tener una relación epistolar ahí, que le dije así tal cual, Vero, mucho gusto, me llamo Hugo, tal, soy director de teatro y me interesa hacer una obra de teatro musical con las canciones del cuarteto. ¿Crees que les interesaría? Y dije, pues no me va a contestar, ¿no? Y a los 10 minutos me contestó. Y entonces me emocioné mucho y entonces le platiqué y me dijo, Hugo, esto está increíble porque justamente el pasado del cuarteto es muy escénico. O sea, sus primeros shows eran obras de teatro, performance, se van a entusiasmar mucho, Roberto va a estar encantado, estoy segura, en fin. Y justo, ¿no? Me dijo, voy a platicar con él. Y dije, ¿en serio? ¡Wow! Y sabes, o sea, cuando algo engancha, tocayo, sabrás que va creciendo y de manera vertiginosa. Entonces, bueno, pues luego recibí el mensaje de Vero, donde me decía, Roberto está encantado, la banda está encantada de ser parte de esto, estamos muy orgullosos de que nuestro trabajo aliente a otros artistas, ¿no? Y a mí eso me dio muchas esperanzas y dije, bueno, pues estos son unos tipazos, ahora que los conozco, que ya vinieron al Metropolitan y los pude ver y que me invitaron a primera fila y que
departimos un rato unas cervezas atrás, después del show, y pues digamos, ya hemos tenido ya una relación, digamos, más estrecha, y Roberto, pues puedo ver que hay en él muestra generosidad de un artista que a pesar de la gran fama que tiene y el gran renombre, y de que todo el mundo lo está buscando a él y a toda su banda y a Verónica, pues es tan generoso como decir, bueno, ¿y qué más, Hugo? ¿Qué más quieres hacer? ¿Qué más podemos hacer? ¿Cómo vas con Zombie? Nos morimos de ganas de poder ver la obra, en fin. Y entonces, bueno, pues yo me enamoré de su trabajo y de verdad cada vez me parece que son unas personas más genuinas como artistas y congruentes con lo que ellos exponen en sus canciones. ¿Y ellos han visto tu trabajo? ¿Han visto el Zombie? ¿Han visto lo del CUT? ¿Lo pudieron ver? Vieron grabaciones. Es lo que han podido ver. Cuando vinieron yo quise pues, presentarles un ensayo, pero la verdad todavía estaba muy frágil la obra. Y dije, no se vayan a llevar una idea como equivocada de esto. Y bueno, y se iba a poner muy nervioso el actor, en fin. Entonces decidí que no. Y les dije, miren, si yo en algún momento tengo la oportunidad, con mucho gusto voy a Uruguay a presentarles esto, ¿no? Esa era la pregunta. ¿No hay chance de ir a Uruguay? Pues estamos viendo eso. Allá todo el mundo los conoce. Sí. Son muy famosos. Súper famosos, ¿no? Entonces, justamente me parece que la hermana de Verónica, la manager, produce teatro. Entonces estamos justamente tratando de ver cómo podemos hacer alguna colaboración para que puedan verlo, porque pues yo estaría fascinado de poder mostrarles este trabajo. No, pues sí, sensacional. Sí. Bueno, pues a ver, vámonos al pasado. Sí. Tocayo, ¿cómo llegas al mundo del arte? ¿De dónde nace el interés? Ay, pues no tengo la menor idea. Si te soy sincero, o sea, también mi familia me pregunta eso muy seguido, porque entre la familia, digamos, de la gente que yo conozco, pues nadie se dedicaba al arte. Por ahí un tío, abuelo, ¿no? Pintor. Pero me dicen que, no sé, alguna vez una persona que ve o sea, que aborda lo sobrenatural y todas estas cuestiones, nos conocimos y me dijo, hay alguien contigo, ¿no? Tienes un antepasado que te quiere mucho, que se dedicaba al arte, que se dedicaba al teatro, pero muy atrás y que te sigue, ¿no? Y yo dije, uy, no, espero que para bien. Y eso es lo único que sé, digo, no me queda más que creer que eso podría ser verdad. Pero yo pues ya iba muy directo yo estaba estudiando en el Tecnológico de Monterrey, Comercio Internacional y Economía. Pues desde pequeño tenía como la intención de poder estudiar actuación. Cuando yo, pues donde vivía no había ni un solo teatro, cines tampoco, entonces teníamos que ir al puerto de Veracruz y ahí veía cine, pero bueno, me llegaban cassettes de VHS y me la pasaba viendo películas, ¿no? Entonces tenía como esta idea de, yo quiero hacer eso, y yo pensaba que lo que quería hacer, y por mucho tiempo lo pensé, era actor justo, ¿no? Y por eso entré a estudiar actuación al Centro Universitario de Teatro cuando dejé el Tecnológico de Monterrey, en el campus Monterrey, y tuve que hacer ahí un pacto de sangre con mis padres, con mi padre y con mi madre, para decirles, por favor, permítanme en el 7º semestre de la carrera, pues hacer la audición del CUT para ver qué sucede. Y me decían, ¿estás loco? Y le dije, mira, yo punto de terminar. Ya sé, ¿no? Mi papá me decía, no, pero si ya vas a terminar y no sé qué, espérate tantito. Y yo les decía, es que es ahora o nunca. Tengo la sensación de que es justo en este momento, porque se estaban abriendo las audiciones en el CUT y yo sabía que llegaban 250, 300 personas y elegían 14, 15, ¿no? Propedéutico y a veces se reducía más, ¿no? En aquel momento. Ahorita creo que se aceptan más personas. Y entonces les dije, miren, les propongo lo siguiente, denme oportunidad de ir a hacer esta audición, yo me preparo, si yo paso a la siguiente etapa, pues algo quiere decir que tal vez sí tengo como posibilidades por ahí ocultas, ¿no? De ver qué sucede. Y si no, pues me regreso y me quedo en el Campus Monterrey y muy felices y hago mi licenciatura y me voy a trabajar ahí. Sí, pues a ver, se me rompería el corazón porque yo lloraba en las noches, tocayo, cuando estaba en el Tecnológico, porque a pesar de que pues, es una gran institución educativa, ¿no? Y tenía muchos amigos y amigas y me encantaba el ambiente de la escuela y tal, ¿no? Pero en las noches, ¿sabes? Tenía esta sensación de que algo me oprimía, de que ese no era mi lugar, de que estaba forzando mi destino. Y tú sabes que pues cuando tu camino empieza ya a bifurcarse y es ahora o nunca la decisión, ¿no?
Entonces me vine para el CUT, me vine aquí a hacer la audición, lo presenté. Recuerdo que era un monólogo de un fragmento del Llano en Llamas con José Ramón Enríquez, y me eligieron, ¿no? Y cuando yo me vi en las listas, y éramos bien poquitas, y yo no lo podía creer y estaba feliz, ¿no? Y pues mis papás así de, no, como gay este güey, a ver cómo te va, pero se entusiasmaron mucho, ¿no? Y lo bonito en aquel momento, recuerdo, mi mamá murió hace unos, 10, ya va a ser más de 10 años, 15 años, no más. Mi mamá murió hace 17 años y en aquel momento, recién entrado a la carrera, el maestro José Ramón Enríquez eligió a algunas y algunos de nosotros para hacer una lectura de La región más transparente, ¿no? En un espectáculo conmemorativo con el mismísimo Carlos Fuentes ahí, Saramago, García Márquez, Monsiváis en el Salón Los Ángeles, estaba Demián Bichir, hacía Iscas sin Fuegos, en fin. Entonces pues, de pronto José Ramón me dijo, oye, quiero que tú seas parte de esto, recién entrado al CUT, y pues sí se hizo todo el evento, y yo le hablé a mi mamá y le dije, por favor tienes que venir, o sea, no sé, pasé como de ser comercio internacional a de pronto estar leyendo, siendo parte. Sí, ¿no? Y en los ensayos con un montón de actores y actrices como María Rojo, ¿no? Que yo admiraba, o sea, yo pues estaba muerto de miedo, ¿no? Pero también muy entusiasmado. Y pues ya al final del espectáculo recuerdo que yo saqué a bailar a mi mamá un danzón, ¿no? Que terminaba el espectáculo de esa manera. Y mi mamá estaba muy emocionada y me decía, ay, yo confiaba en ti, pero no sabía que realmente pues de pronto ibas a estar en algo como esto, ¿no? Estaba muy contenta. Y como que eso le dio mucha confianza. Entonces, pues ya de ahí pues vino todo lo demás. Pues mira, así que fue buena decisión. Sí, espero. Que a veces me pregunto si durante la pandemia decía, híjole, y si me hubiera quedado en el comercio internacional me estaría muriendo de hambre ahorita. Exactamente. Aquí vivía un chico que estudió comercio internacional y toda la pandemia se la pasó trabajando. No me digas. Todo a distancia. Pues sí. Trabaja con los chinos, así que sí, hubieras tenido mucho trabajo. Mucho trabajo en ese sentido. Pues a ver, ya que hablamos del CUT, estudias en el CUT, viene Canción para un cumpleaños. Ese maravilloso montaje. Sí, tocayo donde nos ¿Cómo conocimos. Exactamente. Pues estábamos saliendo ya, mi generación, estábamos por egresar ya del diplomado, en aquel momento diplomado de actuación que dura casi 5 años. Ya un poco antes, como un año antes de egresar, pues ya teníamos, o sea, nos dábamos cuenta, porque hablábamos con gente afuera. Yo ya había tenido la experiencia de colaborar con Boris Schoeman cuando estaba en tercer año. Hicimos un montaje que se llamaba Los Endebles. Entonces, poder tener la experiencia profesional, digamos, en aquel momento y darme cuenta de lo duro realmente que estaba la situación afuera y que sigue estando, y después de la pandemia es todavía más difícil, ¿no? Pareciera que la vida de los artistas se hace todavía más complicada al paso del tiempo, y por lo menos, sobre todo de los artistas escénicos, ¿no? Que, en fin, entonces en aquel momento yo empecé a tener relación con muchos y muchas compañeras que ya llevaban un rato fuera buscando trabajo, y me decían, Hugo, lo mejor que vas a poder hacer tú y tus compañeros, compañeras, es empezar a trabajar antes de que egreses, porque si no vas a egresar y en lo que la gente te ve, te reconoce, te llama, tal, va a pasar mucho tiempo, y de qué vas a vivir, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco animado por esos consejos y por darme cuenta de cómo estaba la situación, pues empezamos a agruparnos, gente de mi generación, como en la inercia ya de la colaboración de 3, 4 años, y con la confianza que nos teníamos, el cariño, etcétera, y el respeto también que había entre nosotras y nosotros, y bueno, pues levantamos una compañía. Y yo les decía, bueno, pues estamos egresando como actores, actrices, pero pues yo tengo también la intención, y como que me empieza a gustar mucho la dirección, y nadie me ha dado una sola clase de dirección, pero pues bueno, el camino se hace andando. Entonces, como diría Wajdi Mawat, la flecha inventa su blanco en el trayecto. Entonces, vamos a hacerlo, ¿no? Y vamos a hacerlo de manera conjunta. Y así empezamos, hicimos sesiones de, bueno, ¿qué nos interesa decir? ¿Qué te gusta a ti, a mí y tal?
y bueno, todos poníamos como diferentes discursos en la mesa, diferentes proyectos. Y de pronto, pues había alguien que decía, bueno, pues yo la verdad es que creo que ya no me siento bien aquí, entonces yo me voy porque no me interesa mucho como esta parte del proceso. Yo prefiero dedicarme ya por completo a la salida de la carrera y tal. Entonces así, pues cada quien, como digamos, selección natural. Terminamos algunas y algunos y con esto, y yo había puesto sobre la mesa justo también algo que me venía dando vueltas desde hacía tiempo, que era la vida de Silvia Plath, ¿no? Con quien pues yo me sentía muy, muy identificado por alguna razón extraña, ¿no? Con el paso del tiempo me di cuenta que había como una serie de relaciones en las fechas, por ejemplo, de su nacimiento con el nacimiento de mi mamá, ¿no? Como que, o sea, había como muchas coincidencias astrales o ahí como raras, afortunadas, quiero pensar, porque de verdad mi pasión por su obra y por su vida era muy grande. O sea, me devoré todos sus diarios, todos sus cuentos, su novela La Campana de Cristal, toda su poesía, ¿no? Y había visto por ahí una fotografía de un espectáculo de Julio Castillo que se llamaba Vacío, que yo no pude ver, pero que corría el rumor que era la única obra de teatro mexicana que Fassbinder había grabado, ¿no? Y tal cual, Fassbinder grabó Vacío en un festival al que fue invitado el maestro Julio, con Jesús A. Rodríguez, me parece que estaba ahí la maestra Paloma Bullrich, creo, Sí. ¿no? Supongo tú la viste. No la vi, pero vi en homenaje a Julio Castillo hace Ya. un par de años. Ahí está un fragmento. Proyectaron imágenes. Lo recuerdo. Sí. Esa es la grabación de Fassbinder. Sí, sí, sí. Entonces yo, pues, Fassbinder, Julio Castillo, Silvia Plath, Vacío, unas imágenes impresionantes. Y yo decía, güey, ¿qué es esto, no? O sea, estaba muy trastocado por todo eso que había visto. Entonces dije, ¿qué es la poesía de Silvia Plath? Y eso fue mi puerta de entrada al estudio de la obra de Silvia. Y entonces, bueno, pues yo lo puse sobre la mesa. Mi montaje, pues, era muy ñoño, a diferencia de lo de el maestro Julio, porque lo de Julio tenía unas imágenes impresionantes, ¿no? La cara de una mujer con unas tijeras en la boca y al final, bueno, fuimos dialogándolo y yo me aventé a escribir. Dije, bueno, pues, nunca había dirigido, nunca había actuado, nunca había escrito, Ahora va. pues va y vamos, ¿no? Y lo hice, ¿no? Y quedó una obra, pues, que nos parecía muy entrañable, con la cual nos identificamos en esta búsqueda de la artista que rompe todos los estereotipos, que rompe con esta cosa de los 50 a nivel mundial, de una mujer no puede ser la gran poeta que era Silvia Plath frente a la figura de un hombre como Ted Hughes, ¿no? Que la devoró, tipo Octavio Paz, Elena Garro, ¿no? Y todas estas historias. Entonces, para nosotros, la historia de Silvia realmente era como, ¿sabes? Como una hoguera en el corazón. Era lo que necesitábamos, como una especie de talismán, una brújula, que era como la bendición que se nos estaba dando en la salida de la escuela de actuación. Y nos fue muy bonito con esa obra, ¿no? Fue una experiencia preciosa. Yo quedé muy satisfecho con eso. Y nos abrió las puertas de muchos lugares, afortunadamente, a todas las personas que estábamos ahí. Sí, sí, sí. Ahora sí que un paréntesis. ¿Y no hay chance de reponerla nunca? Yo he platicado con varias personas que la vimos. Ajá. Ay, ojalá la repusieran. Ay, ojalá. Pues estaría increíble, ¿sabes? Yo de pronto me rondaba la cabeza. En algún punto me invitaron a dirigir en una escuela. Y entre los textos que estaba revisando, me encontré nuevamente con Canción para un cumpleaños y mi hermana me hizo como una publicación que ella hizo de una manera, me la editó ella y me la regaló así como un librito y me puse a leerlo y me conmovió mucho. Dije, aquí sigue. Y rondó por mi cabeza la posibilidad de volver a hacerlo, hacer un montaje con otro grupo de actores y actrices, ¿no? Porque dije, bueno, esto podría hacerse con una actriz y un actor o con un montón de actrices y actores, ¿no? Pero bueno, ya no se dio después esa posibilidad. Y bueno, la fortuna del teatro, como bien lo sabes, es que siempre podemos volver a él o nunca volvemos a él. Nunca sabemos qué va a pasar con el teatro, ¿no? Esa vida efímera y tan volátil que tiene, que nos permite de pronto aventurarnos a pensar, claro, la podemos volver a hacer. Y luego dices, no, pero mejor hago esto, o a veces sí, ¿no? Hace poquito en la gala de la CNT, cuando empezó y vi Cuarteto, ¿no? Interpretada por una actriz y otro actor, que no eran ni Laura ni Álvaro, ¿no? O Superhéroes de la Aldea Global, ¿no? Que yo me recordé esos montajes, decía, ay, es que ahí están, tal vez hay otros intérpretes, ¿no? Pero ahí está la puesta en escena, sigue
no sé, ya a mí me conmovió mucho eso de la gala, ¿no? Reencontrarme, o lo de Julio Castillo, que yo no pude ver, pero que bueno, vi N cantidad de veces el montaje, y que Marco Antonio Silva, que colaboró con el maestro Julio de la mano, que me cuenta y me cuenta y me cuenta anécdotas, porque somos muy buenos amigos, y entonces yo ya me fabriqué mi montaje en la cabeza. Pero bueno, lo que te quiero decir es, pues no lo sé, quién sabe, en una de esas sí, en una de esas no. Pues ojalá sea así. Gracias. Fíjate que yo tenía revueltas las fechas. Yo pensé que primero había sido Canción para un cumpleaños y luego Los Endebles. Ah, no, primero fue. Sí, primero actué en Los Endebles. Ese montaje, digamos que nos abrió las puertas a muchos actores jóvenes en aquel momento. Y Boris tuvo a bien pues lanzarnos al ruedo así, aunque la escuela decía, no, pero están en tercer año, y se empiezan a prejuiciar y a llenar de muchos, de muchos vicios. Y no, pues al final la verdad es que nos curtió de otra manera y nos permitió muchas cosas, ¿no? Yo me siento muy afortunado de haber estado ahí. Que además, bueno, fue el montaje y luego ya la compañía, Los Endebles, sí. ¿no? Y tu estancia en la capilla. En la capilla, sí. Primero hubo una lectura dramatizada que hizo Boris, que Boris acostumbraba y acostumbra todavía a hacer mucho esto, ¿no? De bueno, si no hay producción, aquí está recién traducida, vamos a leerla, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí te las arreglas y lo lees. Y se presentó en la UNAM, en el CUT, y le fue muy bonito. Nos presentamos en el gimnasio, me acuerdo, del CUT, con actores profesionales, semiprofesionales, en fin, ¿no? Y le fue increíble. Y entonces Boris, muy entusiasmado, dijo, ay, pues hay que hacer el montaje. Y luego vino todo lo demás, ¿no? Jesús nos permitió entrar a la capilla cuando ya estaba aún en el hábito. Sí. Y de ahí, para el Real. ¿Qué tal ese nacimiento de esa compañía y tu estancia ahí, en la misma? Con Los Endebles, pues yo fascinado. O sea, estuve trabajando con Boris muchos años. Fui de los últimos que, digamos, de la formación primera, de la primigenia, que se fue. No creo que ahorita, no sé quién permanezca ahí. Pero bueno, es sano que se vaya renovando todo eso. Y también yo al final le comenté a Boris con mucho cariño y mucho agradecimiento que pues que tenía que crecer por otro lado, ¿no? Y que también la compañía tenía que crecer de otra manera. Y a veces uno se vuelve ya un peso para el propio teatro, ¿no? Porque yo, de ser actor del montaje de Los Endebles, pues hice otras muchas cosas, dirigí, produje, y luego terminé coordinando la capilla, el Teatro de la Capilla, por un buen rato, y yo ya estaba muy cansado, o sea, ya estaba muy harto, porque era realmente un rompecabezas hacer toda la programación de ese lugar. Y le decía a Boris, ya me tengo que ir, porque no le estoy permitiendo a mucha gente tal vez estar aquí, porque no me doy cuenta, no sé, ya traigo un relajo y yo ya quiero hacer mis cosas, ¿no? Pero mientras estuve ahí fue realmente muy gratificante. O sea, la capilla para mí pues, es un bastión, ¿no? Que este año justo volví, que hacía 7, 8 años que no daba función en la capilla. Y sabes, como que no sé, no quería regresar porque sentía que era como un retroceso para mí en lo personal, ¿no? Pero pues, se dieron las circunstancias, volví con mucho cariño y me dio mucho gusto regresar al teatro, la capilla, y volver a sentir como no sé, es como un útero, ¿no? Es una cajita ahí muy amorosa que siempre te recibe. Y cuando ya no quiere que estés, pues ya te dice, bueno, ya vete, ¿no? Sí, como los pájaros que a volar. Sí, a volar, sigue lo tuyo. Y en esas estoy, ya estamos terminando temporadas ahí. Perfecto. A ver, no voy a decir el nombre porque lo voy a pronunciar mal. Yo diré el autor de Incendios. ¿Cómo se pronuncia? Wajdi Mawat. Wajdi. ¿Cómo llega a tu vida? Wajdi, justo gracias a Boris, cuando estábamos siendo parte de la compañía Los Endebles, y acabamos de terminar el montaje de Los Endebles y se empezaba digamos, el teatro ya era una sede para Boris y para toda la compañía. Boris, en este afán que siempre, Boris se va a ganar el cielo porque nos acercó a muchas y a muchos a la dramaturgia contemporánea, a ese tipo de dramaturgia contemporánea, ¿no? Siento que el Teatro de la Capilla, que además, bueno, pues con la historia de la dramaturgia contemporánea del maestro Salvador Novo, que justo él empezó todo este movimiento y que hubo montajes emblemáticos ahí de dramaturgia contemporánea cuando él en su quinta hizo ese teatro. Supongo yo que lo convocó, ¿no? De alguna manera, y Boris entonces, que traía toda este fervor por compartir la dramaturgia del mundo y sacar la dramaturgia mexicana al mundo justamente también,
pues nos mostró algunos dramaturgos, como en aquel momento fueron Daniel Danís, ¿no? De El canto del Dime Dime, obras increíbles de Daniel, y Michel-Marc Bouchard, con Los Endebles, con El camino de los pasos peligrosos, Las musas huérfanas, y Wajdi Mawad, ¿no? Que en aquel momento fue Litoral. Un día yo en una junta, pues teníamos juntas por lo de la administración del teatro, etcétera, y él estaba ahí trabajando como en una traducción, y se me hizo súper interesante el título, porque solo me mostró como la primera página, era Litoral. Dije, ay, qué título tan lindo, Boris. Y me dijo, no, hombre, y no sabes la historia que es, Hugo. Tienes que conocer a este dramaturgo, te va a encantar. Y yo le dije, no, pues ya, por favor. Y le dije, ¿tú no lo vas a montar? Y me dijo, no, yo traigo otros montajes encima y tal. Tal vez luego se arrepintió, ¿no? Porque me dijo, no, si tú la quieres, tú hazla, ¿no? Pero me dijo, me gustaría comprobar cómo suena esta traducción que la acabo de terminar. Hugo, la primera versión de Litoral duró 4 horas y media, casi 5 horas. Me dijo, júntate a un grupo de actores y actrices y hagamos la lectura. Y convoqué a Ricardo Rodríguez, Rebeca Trejo, Pedro Mira, Horacio Castelo, había más gente, Alejandra Chacón, me parece. Bueno, éramos un montón. Mauricio Garmona, y leímos Litoral con Boris. Y él ahí estuvo escuchando, y bueno, fue increíble. O sea, yo cuando terminó yo estaba leyendo, recuerdo el personaje protagónico, que se llama Wilfrid, y caí rendido. O sea, yo no podía creer lo que habíamos leído, y estaba realmente muy seducido. Me impactó mucho la poesía de Wajdi, o sea, esta manera extraordinaria de llevarte por una especie de comedia, con un sentido del humor tan negro y tan irónico, hablando de la muerte del padre, y metiendo como cuestiones sexuales, ¿no? En la primera escena, él está haciendo el amor con una chica, o sea, y en el orgasmo, cuando eyacula, justo en ese momento suena su teléfono, lo levanta y le dicen, tu padre, ¿eres Wilfrid? Sí, tu padre ha muerto. Y a partir de eso, ¿qué? Y empieza a vincular como el Eros y Tánatos de una manera extraordinaria que yo dije, Boris, ¿tú vas a dirigir la obra? Y me dijo, no, yo estoy lleno de cosas. ¿La quieres? La necesito, por favor. Y a partir de ahí empezamos, y me dijo, padrísimo, porque viene la Semana de la Dramaturgia, queremos presentar este texto con otros textos, yo dirijo unos, tú diriges otros, Mahalat va a dirigir otros, en fin. Y yo tomé el Litoral, no podía leer esas 5 horas, entonces escogimos el primer capítulo que duraba como 1 hora y media. Y bueno, pues aventamos toda la carne al asador porque pues queríamos hacer un montaje de eso. Hicimos una lectura, espectáculo, que era una puesta en escena realmente. Le metimos dinero, una cantidad de cosas que yo recuerdo ese pedacito, y la gente que lo vio, estaba Luis Mario Moncada, Boris, y todos salimos de ahí muy conmovidos, ¿no? Porque además se dio una compañía muy linda, ¿no? Que después fue Tapiocaín, y que estábamos ahí súper conmovidos de lo que estábamos viviendo, todas y todos. Cuando terminó la función que fue en la tarde, al mediodía me parece, recuerdo que Luis Mario y Boris muy contentos salieron y me dijeron, Hugo, hay una convocatoria del Helénico para producir una puesta en escena, deberías de meter esto porque de verdad aquí se ve algo muy bonito, ¿no? Que puede crecer mucho. Y la metimos, nos lo dieron, se produjo y fuimos muy felices. A partir de ahí, yo hice diferentes versiones de Litoral, ¿no? El teatro creo que te da esa fortuna que de pronto pruebas, no funciona, y entonces por este lado y tal. Y se presentó, le fue bien, y después eso inevitablemente me llevó, Boris me dijo también, la siguiente obra de Wajdi, porque esto es una tetralogía, y dije, no me digas eso, es Incendios, y habla sobre la muerte de la madre, ¿no? Yo venía de la muerte de mi mamá, que de hecho casi no se monta la obra porque yo, o sea, en el inter de la lectura al montaje, murió mi mamá, y yo dije, no quiero saber nada, absolutamente nada del teatro. Y entré como en una crisis terrible, donde yo me preguntaba, bueno, el teatro no me ha dado, no me dio la fortaleza para soportar esta pérdida terrible que me está sumiendo en la tristeza. Y después el mismo Wajdi con Pacamambo, una amiga muy querida, Raquel Uriostegui,
que ya estaba viviendo en Francia, que se casó con un amigo muy querido que conocí aquí en México, Román, me dijo, no puedo estar contigo en este momento tan terrible, pero te quiero hacer llegar esto, porque ella conocía bien a mi mamá, que es mi mejor manera de decirte pues, que sigas adelante. Y era el texto de Pacamamo. Y empezamos, le dije, hay que hacer la traducción juntos, juntes, ¿no? Y la hicimos. Y bueno, yo estaba, y yo de verdad, eso fue gracias a Pacamamo que yo retomé el teatro. Si no hubiera estado Pacamamo, a lo mejor ya no hubiera continuado. Te lo digo con toda sinceridad, tocayo, porque me sentía muy roto, muy dolido. Y fue gracias a la poesía de Wajdi que pude ver de una manera lúdica como Pacamamo, que es una obra para niños que habla sobre la muerte, pero que sobre todo valora la vida, y tiene una frase increíble que dice, si tú decides vivir, decides sobre todo morir, son las reglas del juego. Y entonces a partir de eso yo dije, claro, pues sí, empecé a entender todo, le pude presentar esa obra a mi papá y a mi hermana que estaban igual de, bueno, mi papá todavía más deshecho que yo, ¿no? Porque había perdido el amor de su vida. Y entonces recuerdo a mi papá o sea, muerto en llanto, roto en llanto, y abrazándonos, mi hermana, él y yo, gracias al teatro, justamente, a Pacamamo. Y después de eso dije, no, claro, es que el teatro nos va a sanar, el teatro nos va a dar lo que necesitamos en estos momentos, ¿no? Y vino Incendios, de una manera muy natural, que bueno, ahí yo pues ya no solo pude regalarle como este bálsamo a mi padre y a mi hermana, sino a un montón de gente que pudo ver Incendios, que bueno, pues me podría pasar todo el día contándote anécdotas de gente que tuvo la oportunidad de verla y que se quedó en silencio, reacomodando sus pérdidas, sus necesidades, su esperanza, de mil maneras diferentes, ¿no? Unas cosas impresionantes que la gente que se ha acercado a veces en la calle de yo no conocer, ¿no? Sí, no sabes, Hugo, yo digo, ¿a qué hora toda esta gente vio esta obra? ¿Por dónde? ¿Cómo? No, muchísima gente, muchísima. Que bueno, pues Incendios me abrió y me ha seguido abriendo muchas puertas. Sí. Y es a la obra a la que le debo muchas cosas. Leí una entrevista que te hizo Alegría Martínez. Sí. Donde cuenta eso de que la gente empezó a llegar primero a las 10 de la mañana, luego un día antes, casi acampaban para encontrar boletos. Increíble, increíble, tocayo. Sí, y yo llegaba en las mañanas a darles café y lo que pan, galletas, para darles, o sea, porque sí, yo les decía, muchas gracias, y no puedo sino traerles esto para que desayunen, ¿no? Sí. Porque la gente, como un concierto de rock, ¿no? Y luego, pues la tetralogía completa. Todo, pues una cosa llevó a la otra, luego vino Bosques, que pues me parece a mí, a nivel de dramaturgia, es la obra de la tetralogía que a mí más me apasiona, que más me desafió como montaje. Es una historia que atraviesa un siglo completo en el teatro. Es una obra que duraba 4 horas y media, que tenía 2 intermedios, que decidimos hacer en una especie de redondel, como en una especie de anfiteatro donde cabían 70 personas, que esa era la escenografía, el lugar en el cual la gente se sentaba a ver en el centro, vacío, la puesta en escena. Me siento muy orgulloso, tal vez es de la obra que me siento más orgulloso a nivel, digamos, de dirección escénica. A Incendios le debo todo, ¿no? Pero ya, Canción para un cumpleaños, pero realmente Bosques me pareció tan desafiante, de verdad, que estoy muy orgulloso de lo que logramos hacer todas las actrices, actores, diseñadores, diseñadoras que estuvimos involucrados ahí, productoras, ¿no? Estaba Nina Cerratos, que nos brindó, que ella estaba como coordinadora de los teatros de la Ciudad de México, y que ella confió plenamente en la tetralogía y que nos brindó las posibilidades de hacer esos montajes. Y que bueno, pues para mí fue una experiencia increíble y que después, pues yo ya me estaba arrastrando, ya no podía más. Ya también, pues de manera natural, empezó a haber muchos problemas ya al interior de la compañía y que pues terminamos como cada quien tomando su camino de manera natural. Y venía Cielos, que era la última parte de la tetralogía, que es un texto súper ambicioso de Wajdi Mawad, con el cual él así lo decía: todo lo que yo dije en Litoral, Incendios y Bosques, lo quiero contradecir en Cielos. Todo, ¿no?
No es verdad que el ser humano necesite el teatro para vivir, por ejemplo. Decía de muchas cosas, ¿no? Pero de una manera muy incendiaria, muy apasionante también, esta perspectiva que tenía Wajdi, decía, un ser humano no necesita de la memoria, ¿no? Yo lo veo desde el teatro, ¿no? Pero él decía de la memoria para poder seguir vivo. Y entonces lo que pone, esa es la tesis de Cielos, finalmente, y es un texto increíble, súper apasionante, muy complejo también, pero al final, bueno, pues se hicieron las 4 obras y fue complicado, pero me siento muy orgulloso de poder haberme involucrado en eso con muchos artistas. A ver, 2 cosas en relación a esto mismo. ¿Es cierto que nunca has tomado clases de dirección? No, nunca. ¿Hace falta eso? Ya sé, ¿sí me hace falta? No hace falta. No, yo te entendí, me hace falta. Yo, sí, sí me hace falta. Sí me hace falta. Gracias. Pues yo creo que, ¿sabes? Tomé como una semanita que me involucré como en una especie de taller que dio la maestra Coral Aguirre en Monterrey con el maestro Sergio García, que paz descanse, que era no solo de dirección, era de varias cosas, ¿no? Pero esa semana era un poco, se hablaba de la dirección escénica y de dramaturgia, eso fue todo lo que tomaba. Y sabes, a veces pienso también, no sé, que a veces pensamos que necesitamos clases, que necesitamos prepararnos, y sí, tal vez, pero también creo que la ignorancia es muy atrevida, tocayo, y a veces lo que nos detiene, ¿no?, en nuestras intenciones es decir, necesito prepararme más, necesito imbuirme más, de, no sé, llenarme de más cosas, de más conocimiento, de hacer un viaje, y no, pues a mí tuve la fortuna en algún momento, hace ya algunos años, de estar colaborando con Wajdi justamente en una coescritura, ¿no? Como que nos aventuramos a... Michel Simard, su agente, me dijo, oye, Wajdi, tiene la intención de que puedan hacer un texto juntos. Y yo te dije, wow, por favor, maestro. Entonces, bueno, se hizo todo, empezamos a hacer ese vínculo y me mandó un texto que me dijo, vas, te toca, síguele tú, ¿no? Y estaba Humberto Pérez Mortera también, que es traductor, y empezamos a hacerlo juntos. Y yo de pronto me atoraba y seguía escribiendo, y en fin, y hubo un punto en el que ya me vino así como un bloqueo total y le dije, Wajdi, ya no puedo continuar, tengo muchas dudas de la historia y no sé qué es lo que tú estás pensando, entonces me da mucho pudor continuar porque no sé. Y él me dijo, me mandó una carta muy hermosa donde particularmente una línea me resolvió todo y que me ha dado el ímpetu también de continuar en muchas cosas, como en el cine justamente, que es, Hugo, sí, la escritura siempre plantea muchas dudas, muchas incógnitas, es normal, pero no solo la escritura, la vida misma. Uno sale a la calle y sabes hacia dónde vas, pero tienes millones de caminos distintos para llegar a ese lugar y cada uno te va a determinar de diferente manera, ¿no? Te vas a encontrar con diferentes personas, vas a estar tal vez sujeto a diferentes posibilidades de accidentes o no, pero tu intuición te va a guiar. Y entonces, ¿cómo resuelves tus dudas al caminar? Caminando. ¿Cómo resuelves todas las dudas de la escritura? Escribiendo. La escritura te va a dar, te va a resolver todo, va a solventar tus dudas, ¿no? Y yo entendí, claro, es que la historia se cuenta a sí misma, la historia, ¿no? Que eso es algo que he aplicado todo el tiempo mientras he estado escribiendo ya los 9 guiones de 9 largometrajes que tengo ahí listos ya para producir. Y entonces me dijo, Hugo, la flecha inventa su blanco en el trayecto, ¿no? Y me lo tatué. Wow. Entonces, y bueno, deja tú que lo tenga tatuado aquí, lo tengo tatuado en el corazón, ¿no? En la conciencia. Y sí, muchas veces me ha desatorado de muchos momentos como de impas, de un bloqueo personal, creativo, porque justo uno tiene que caminar. Lo dice el litoral, hay que agotar los caminos caminando, hay que agotarse caminando. Sí. Y así ha sido. En esa misma entrevista, Alegría Martínez empieza con una declaración que creo que muchos compartimos. Hugo Arribillaga, el mejor director de su generación. Ay, qué linda. Gracias. ¿Es un peso? ¿Es un aliciente? ¿Qué es ese título?
Pues me conmueve. Lo es, tocayo, porque realmente creo que te lo has ganado a pulso. Cada montaje es una experiencia. Si mal no recuerdo, tú eres el primer director al que veo presentar sus obras antes de la función. Y he visto que mucha gente lo ha heredado. Y yo creo que es como resultado de lo mismo, ¿no? De que la gente siente que está ahí un gran director. Gracias. Pues te agradezco mucho, me conmueve no porque lo crea, sino me conmueve porque... No, créetelo porque es absolutamente cierto. Te agradezco mucho, pero me conmueve mucho porque pues es algo que he trabajado mucho, que pues siempre conmueve ser reconocido en lo que tú más amas, en lo que te apasiona y a lo que tú quieres dedicarle pues el resto de tu vida. ¿Sabes? Y me emociona sobre todo porque para mí la dirección escénica tiene que ver justo con poder, como de alguna manera misteriosa, insertarte en el mundo interior de aquellas personas con quienes colaboras y aquellas personas que se sientan a ver tu puesta en escena, ¿no? De pronto ahí estamos todos y todas juntos compartiendo y fomentar como el viaje al interior, al mundo interior que cada vez pareciera más lejano, tocayo. O sea, estamos tan inmersas en los dispositivos móviles. No, ya es muy difícil que una persona te brinde un momento de su tiempo para ver 1 hora, hora y media, 2 horas, 4 horas de una película o una puesta en escena. Pero cuando se adentran en su mundo interior y se dan cuenta de la vastedad y de cómo nos determina eso que nos habita, pues entonces lo agradecen, ¿no? Entonces para mí esto que tú me dices, de alguna manera es pensar que pues el trabajo se ha hecho con amor y con precisión y con potencia y con rabia también, ¿no? Entonces, pues evidentemente también eso conlleva el trabajo de muchas actrices y muchos actores y muchos diseñadores y diseñadoras sin quienes yo no hubiera podido hacer absolutamente nada, ¿no? Me apasiona tanto, me enternece tanto la belleza de las actrices y los actores en su mundo interior, cómo lo despliegan. Y esta mirada de pronto tan asustada que tienen cuando tú estás dirigiéndolos, ¿no? Y que sientes que están, híjole, en la cuerda floja, a miles de metros de altura, ¿no? Y que están confiando en ti. Esa parte, bueno, yo estoy totalmente seducido por esa mirada asustada, pero poderosa de las actrices y los actores. Por eso me siento tan conmovido cuando tú me dices esto. Vamos a lo terrenal. ¿Qué pasó con Tapioca? Medio lo has dicho, pero bueno. Pues terminó. Sí, pues hubo una separación, ¿no? Y como pues somos seres humanos, finalmente estamos sujetos a continuar juntos o a separarnos. Y creo que de pronto pues cada quien es natural, me parece, que cada quien tome un camino o tenga un interés diferente de pronto, ¿no? Lo cual me parece válido en muchos sentidos. Yo hoy por hoy pues también me siento muy agradecido por haber tenido la posibilidad de colaborar con muchas otras personas que no estaban en la compañía en Tapioca Ino, que de pronto, pues tener una compañía estable a veces te deja como, pues justamente como te limita de alguna forma, ¿no? A todos y a todas. Puedes ir y venir, pero creo que al final, pues algo que yo buscaba mucho y busco mucho como director es tener la posibilidad de colaborar con el mayor número de personas posibles, de diferentes naturalezas, ¿no? De diferentes escuelas, de diferentes experiencias profesionales, bailarinas, bailarines, músicos, ¿no? Como por eso también esta intención de estar trabajando como con Zombie, con algo que yo nunca me imaginé trabajar, ¿no? Que es un musical con alguien que tiene mucha destreza en el malabar y en las artes circenses y que yo en la vida me había imaginado dirigiendo, ¿no? Entonces, pues todo esto pues me hace también pensar como en la posibilidad de seguir creciendo. Pues es triste a veces a la distancia también ver pues lo que ahí se hizo y que ya a veces ya no se puede volver a tomar y hacer, ¿no? Como en este caso de Canción para un cumpleaños o Incendios incluso.
pero también uno creo que tendría que agradecer pues justo eso, con mucho amor lo vivido y lo no vivido, ¿no? Entonces es eso, y ahora pues no trato de no quedarme anclado en un solo lugar creativamente, y pues trato de buscarle por todos lados. También pues la precariedad laboral para los artistas pues de pronto nos hace tener que buscarle por todos lados, ¿no? La pandemia creo que nos ha dejado muy claro que de pronto esto que hacemos, de lo cual vivimos, que yo y que muchos habíamos estado viviendo y dándole fe y esperanza a esta posibilidad de comer del teatro, pues se detuvo, ¿no? 2 años sin poder recibir un solo peso, excepto por la cuestión del teatro en línea, ¿no? Que yo me rehusé todo el tiempo a hacer, ¿no? Porque de verdad pues no concibo el hecho teatral si no es de cuerpo presente. Para mí ahí está la potencia. Tú y yo no podríamos hacer esta entrevista, Hugo, por Zoom. Sí la podemos hacer, pero no la queremos hacer, ¿no? La gente no hace el amor por Zoom, que sí lo hace, ¿no? Pero es más bonito. No se siente lo mismo. Exactamente, ¿no? No trasciendes de la misma manera. Sí. Y para mí ese nivel de trascendencia depende del acto presencial. Entonces, al darme cuenta de que puede venir otra pandemia, puede pasar nuevamente, a la vuelta de la esquina tal vez, pues me da mucho miedo, y entonces empiezo a buscarle por todos lados, ¿no? Me di cuenta también de que esta necesidad y placer que siento por el trabajo en audiovisual, pues es algo que he ido postergando mucho tiempo, porque siempre está el teatro avasallándome y siempre estoy haciendo un montón de cosas de teatro, pero tampoco le he dado el tiempo suficiente realmente a querer hacer cine, ¿no? Que es algo que me urge hacer, ¿no? Que tengo muchas ganas de hacer y que no sé si voy a lograr hacer. No lo sé, ¿no? Como muchas cosas. Se da o no se da, y el cine necesita de un montón de recursos, de un montón de cuestiones, que el teatro a veces es de, bueno, vamos a juntarnos y vamos a hacerlo, ¿no? Tenemos 3 pesos y los compartimos. El cine no. Entonces, bueno, pues ahí estamos en la lucha, pero justo esta libertad de pronto me permite rondar un montón de lugares posibles. Antes de hablar de cine y de audiovisual, una cosa para cerrar el teatro. ¿Qué les dirías a algunas voces que criticaron, por ejemplo, tu trabajo en Rosa de dos Aromas? No el montaje, sino, ¿de veras hubo dirigiendo eso? Pues, ¿sabes? A mí me resultaba un misterio el teatro comercial, digamos, ¿no? Tú lo sabes porque lo hemos platicado mucho. Me rehusé mucho tiempo a hacerlo, y siempre ha sido así de, no, yo solo hago los proyectos, y lo puedo decir otra vez, ¿no? Y llenarme de orgullo, que solo he hecho proyectos que realmente me han implicado desde una convicción artística. Evidentemente hay proyectos muy estimulantes cuando se te propone como una posibilidad económica que no se te propone en otro lugar, por ejemplo, ¿no? Como en los proyectos que yo mismo me produzco, donde no solo no gano, sino que termino pagando y pagando y pagando y pagando, ¿no? Y de pronto uno dice, bueno, pues aquí hay una puesta en escena que propone pagarme bien, y que además tengo muchas ganas de hacer un texto emblemático en el teatro mexicano que yo nunca en la vida había hecho, y a quien le debo todo el respeto, que es un gran maestro, el maestro Emilio Carballino, ¿no? Que además es de Veracruz, de donde mi familia también es, ¿no? Y Rosa de dos Aromas. Entonces, vino después de la propuesta que me hizo el señor Rubén Lara, productor también, pues ya de muchos años en el teatro mexicano, cuando me invitó a hacer Hermanas. Primero me dijo que quería hacer Clausura del Amor, ¿no? Yo le dije, pues es que ya tengo una versión de Clausura del Amor y no tengo ganas de hacer otra versión de Clausura del Amor, porque tengo clarísimo que en Clausura del Amor que yo hice está Arcelia Ramírez y Antón Araiza. Y entonces, bueno, barajemos esa posibilidad, etcétera, y no se pudo hacer, pero le dije, hagamos otro texto de Pascal Rambert, que es el autor de Clausura del Amor, que es Hermanas. Lo leyó, le encantó, le dije, hagámoslo con Fer Castillo, que yo respeto mucho y que además es una mujer adorable y que quiero mucho, que es una gran actriz, con Arcelia Ramírez, ¿no? Y vamos a ver. Y bueno, pues para mí fue una experiencia maravillosa, y nos fuimos a dar la vuelta por todo el país, y fue algo muy hermoso. Y entonces eso llevó justamente a Rubén a decirme,
¿por qué no haces conmigo Rosa de dos aromas? Que es una obra que yo he hecho muchas veces. Y yo le dije, ok, ¿con quién quieres hacerlo? Y me dijo, con Silvia Pasquel y con Rocío Banquels. Y dije, wow, o sea, son mujeres a quienes yo respeto mucho, que no tengo el gusto de conocer personalmente, pero que conozco su trabajo. Y yo acababa de ver algunas cosas también de la película del maestro Ripstein, de El diablo entre las piernas, y yo dije, Silvia Pasquel, wow, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos reunimos a trabajarlo, y Rubén, pues muy generosamente me dio toda la libertad posible. Yo le dije, Rubén, permíteme que trabaje el texto con Silvia, con Rocío, o sea, en adaptación, hablamos con el heredero del maestro Carballido, le propuse a Aurelio Palomino para hacer esta escenografía y la iluminación. Entonces le dije, hagámoslo así. Si me das permiso, sí, haz lo que quieras, ¿no? Y bueno, pues para mí fue increíble. De verdad fue una gran experiencia. Viajar además, que también vino la pandemia y nos cortó todos nuestros bellos planes de girar por la República Mexicana. Pero para mí, ¿sabes, Hugo? O sea, trabajar el texto del maestro Carballido, volver a trabajar con Rubén Lara, que bueno, cada que me siento con él me cuenta todas las historias del mundo sobre su paso por el teatro, y que yo atesoro porque, bueno, me encanta conocer todo eso. Y además trabajar con Rocío y con Silvia, híjole, no, para mí, yo de verdad no sabes cómo atesoro esa experiencia. Y yo espero que la gente le haya gustado y que haya cumplido su cometido, ¿no? Te agradezco mucho. Te agradezco mucho. Y bueno, pues habrá gente a la que tal vez no le gustó, pero bueno, pues así es, ¿no? Sí. Luego somos muy puristas. Exacto. No, después de incendios, ese tipo de No, comentarios. ay, a mí me encanta. Yo quisiera hacer todo lo que pueda. Rápido, 2 temas. ¿Qué onda con el cine? A ver, platica. Ay, el cine. Es un amor ¿Qué llegó platónico. primero? ¿El amor personal? ¿Y de ahí te llevó al cine? ¿O ya lo traías? Pues es que, como te digo yo, mi gran primer amor que me involucró, creo, en la necesidad de estudiar actuación primero, fue el cine. Yo donde vivía, el campamento Farallón, el Farallón, que es un campamento habitacional donde viven las familias, o vivían las familias de los ingenieros que trabajan en Laguna Verde, en planta nuclear, la única planta nuclear que en México, y donde mi papá trabajó 30 y tantos años, y donde yo viví casi 20 años, ¿no? Y donde no hay sino una laguna enfrente, una laguna atrás, mar abierto al lado, y párale de contar, ¿no? Y pues no había teatro, no había nada de esto. Entonces lo que veíamos era mucho cine, ¿no? Había un videoclub en la casa de uno de los ingenieros, donde tenían miles de películas VHS y beta, donde tú llegabas y te apuntabas en una libretita y sacabas todas las películas que querías. No había Netflix, evidentemente. Había por ahí alguien con antena parabólica y eso era el gran suceso, no íbamos a ver películas. MTV sobre todo, no películas. Pero pues yo me llevaba todas mis películas y veía así Rocky 1, 2 y 3 veces al día, y veía 6 veces las películas, ¿no? O sea, y entonces me enamoré del cine. O sea, empecé viendo todo eso y terminé viendo un montón de películas de terror, que amo el género de terror. Y bueno, pues yo soñaba con hacer cine y hacer cine como actor en aquel momento. Y recuerdo que en algún punto recorté ahí un cuadrito donde venía una escuela de actuación en una revista gringa donde había estudiado Tom Cruise y yo, bueno, ya sabrás, ¿no? A los 14 años pensando en todo esto. Y bueno, cuando después vino el teatro y pude probar lo que era hacer teatro, bueno, pues ya enamorado del teatro, etc. Pero todo el tiempo, pues ha estado en mi corazón como las referencias cinematográficas. Cada que dirijo, muchas de las referencias que pongo sobre la mesa para el equipo creativo es cine, mucho cine, mucho cine. Amo a Bergman, amo a Fellini, amo a Béla Tarr, amo el género de terror, o sea, N cantidad de películas de terror, las más chafas y las más buenas, todo lo veo. Amo a Yorgos Lanthimos, o sea, tengo siempre en la cabeza todas estas grandes películas que trato como un poco de ponerlas al servicio de actrices y actores para que a partir de ellas podamos hacer un diálogo y empiecen entonces a elucubrar estos mundos a partir de lo que vieron en una obra cinematográfica y llevarlo o ocuparlo a su beneficio de la ficción. Entonces, bueno, pues así ha sido. En ese sentido, pues un día me senté, traté de hacer un guión con un guionista profesional
Y el guionista profesional, pues después de varios cafés, pues supongo que le di mucha hueva y él se fue a hacer sus cosas. Yo no tenía dinero para pagarle y yo dije, o dejo que muera aquí este proyecto o lo hago yo. Y dije, bueno, nunca he estudiado guión, pero tampoco nunca he estudiado dirección, nunca he estudiado. Entonces dije, bueno, sé contar historias, eso sí lo sé hacer, tal vez de manera diferente, porque no conozco el formato del guión cinematográfico, pero a ver, ¿no? Entonces pues, compré Final Draft, que es para escribir guión, y me puse a escribir y dije, ay, me gusta, esto me gusta, me gusta. Y me puse a imaginar y pasaba la película como yo la tenía en mi cabeza al Final Draft, ¿no? Y me encantó porque en realidad me di cuenta, como muchos guionistas siempre me dicen, ahora que ya estoy en contacto de muchos script doctors, ¿no? Con todos los proyectos que tengo en cine y que se han acercado a mí, afortunadamente me han acercado los productores y productoras a muchas asesorías. Y me dicen todos, no, pues es que tienes que hacer una escaleta y hacer tal y el argumento. Y digo, ay, bueno, pues yo nunca he hecho eso y todo como que lo voy encontrando porque la historia, desde mi punto de vista, se cuenta a sí misma la historia. Y entonces de pronto me dicen, ¿cómo puedes tener esa seguridad? Le digo, no es que la tenga segura, es que me voy encontrando, sabes, lo que me he descubierto es que voy siguiendo el rastro de los actores, de los personajes. ¿Cómo lo de la flecha? Exacto, la flecha inventa su blanco en el trayecto. Entonces voy rastreando lo que los personajes quieren y los personajes de pronto van dictando las situaciones, las atmósferas, los lugares. A lo mejor escribo pura mierda en cine, no lo sé. Bueno, pues ya hay por lo menos 4 proyectos cinematográficos caminando simultáneamente. Okay. Afortunadamente estoy colaborando con Ina Payán, que es Animal de Luz, una gran productora a quien le tengo un cariño inmenso por la confianza que me ha tenido. Ella está desarrollando una de mis guiones con una película. Por otro lado está Eder Campos, Machete Cine, que también es un productor muy importante, joven, a quien le agradezco también mucho esto. Están los hermanos Saga también, con quienes estoy haciendo otra película. Y entonces, y vienen otras cosas. Entonces estamos desarrollando una serie también con Ina Payán. Sabes, lo que no quiero es dejar de contar historias, sea en el cine, en el teatro, en las series. La otra vez me aventuré a empezar a escribir un podcast, ¿no? Una serie para Spotify. Y bueno, donde me dejan ponerme, sea la plaza, sea una plataforma o sea una pantalla de cine, ahí voy a contar una historia. O sea, eso es lo único que no quiero dejar de hacer, contar historias. 2 cosas más para terminar. ¿Montajes en puerta? ¿Algo que tengas planeado a corto o mediano plazo? Sí, pues a corto plazo tengo ya que cerrar la beca del Sistema Nacional con la última obra de una trilogía que se llama Mostres, que es donde está Zombie, Kira, que escribí con Sofía Gómez Córdoba, que es guionista de cine. Tiene una película que se llama Los Años Azules. Con ella coescribí Kira. Y ahora me falta la tercera, que ya estoy empezando a imaginar y es cosa de que me ponga a escribir, que se tendría que estrenar el próximo año en algún momento antes de octubre. Y de ahí hay algunos proyectos que estamos buscando en EFI, que como sabrás, pues ya es como casi la única manera en la que uno puede producir teatro. Lamentablemente, ¿no? Que yo eso lo extraño mucho, que las instituciones produjeran teatro, ¿no? Que eso realmente creo que será increíble, ¿no? Y podemos tener también como cierto tipo de teatro que no se canalizara nada más a la ganancia en taquilla. En fin, o a convencer a un broker o a convencer a un contribuyente o una empresa de que tu proyecto vale la pena, ¿no? Entonces, pues de pronto tengo yo proyectos que no creo que sean muy vendibles, ¿no? Y que están ahí como esperando a ver qué sucede. Entonces, bueno, pues están esos que no se han concretado, que llevan ya un rato buscando financiamiento, que yo a veces digo, ay, por favor, alguien ayúdeme, ¿no? Y estoy así tentado a subir a alguna red social. A alguien le interesa tal proyecto, se lo doy, se lo vendo y hagámoslo juntos, ¿no? Hay un monólogo con una actriz amiga, una actriz que a mí me gusta mucho su trabajo, que se llama Grecia Ricard, que se llama Plegable. Es una obra inglesa que a mí me gusta muchísimo y que Grecia se quiso asociar conmigo para poder hacer este montaje que tendríamos que estrenar en el primer semestre del 2023 y darle seguimiento justamente a Zombie, Kira
Está Entre los Rotos, que es una adaptación que hice de una novela de Alaíde Ventura, que está por ahí también, acaba de terminar temporada, pero la intención es que puedan seguir su vida, pues ojalá el próximo año, y ver qué más nos depara el destino. Quiero darle también mucho tiempo ya a estos proyectos de los que te hablo en audiovisuales, para ver si por fin el 2023 es un año para filmar. Nacen. Pues suena bastante bien. Entonces, si la anécdota, tú que eres tan cinéfilo, de Betty Davis, yo se lo oído amor, es que puso un anuncio, creo que en el New York Times, lo decía, actriz ganadora de 2 Óscares, con 47 años de experiencia, solicita trabajo. Ay, no me digas. Entonces, Hugo Revilla. Estoy buscando quién quiere hacer una película conmigo. Exactamente. Sí, casi lo he hecho, casi lo he hecho. Mira, o sea, no, y bueno, Betty Davis. Sí. Qué mujer increíble. Ya lo he dicho de muchas maneras, hace rato lo dijiste bien bonito, pero me gustaría que lo dijeras otra vez y ya consciente de la respuesta. ¿Qué es el teatro en tu vida? Pues un bastión. Es el piso sobre el cual estoy todo el tiempo, ¿no? Y es una brújula también. Me orienta, me guía a través de las tormentas, a través de los días soleados, me reubica o me extravía también. Y es un talismán increíble. O sea, yo lo atesoro como cuando justo me siento perdido en todos los sentidos, como esto que te comentaba cuando estuve en la tormenta por la pérdida de mi madre. El teatro me salvó, o sea, literal, me salvó de la tristeza. No sé hacia dónde iba eso, pero es un acto de resiliencia para mí. Y es también el lugar, la mesa en la cual puedo sentarme a departir, llámese eso, desayunar, comer o cenar, o analizar una obra con un grupo de artistas que admiro y con quienes quiero de pronto hombro con hombro viajar, ¿no? A hacernos a la mar, ¿no? Eso fue el punto de partida, por ejemplo, para Incendios. Leímos el texto por primera vez alrededor de una mesa y para mí fue tan poderosa la manera en la que percibía la energía de las actrices y los actores a mi lado, ¿no? Recuerdo muy bien a Karina de este lado y, o sea, estábamos todos alrededor de la mesa. Y bueno, fue tan fuerte lo que ahí vivimos, tocayo, que yo dije, la obra, la puesta en escena tiene que ser alrededor de una mesa. No hay más. Tiene que ser alrededor de una mesa. No, estás loco, pero alrededor de la mesa, ¿cuánta gente cabe? No me importa. Tiene que suceder alrededor de una mesa y necio, alrededor de la mesa. Y diseñamos Auda Caraza y Atenea Chávez y todo el equipo creativo. Se formuló esta mesa que se dividía en 7 partes y generaba desde el desierto en Líbano hasta una oficina en un edificio en Canadá. Sí. Y eso no era eso, era la imaginación de cada una y cada uno de nosotros. Eso nos habita, Hugo. Y yo creo que el teatro y el cine están ahí para mostrarnos que hay mundos extraordinariamente poderosos que nos pueden salvar de la tristeza o hacernos compartir la alegría con los demás a través de una historia. Sí. Tocayo, gracias mil. Gracias a ti.